que bienvenidos, buenos días. Y vamos a hablar hoy sobre realidades etnográficas de ámbito, no sé si regional, autonómico, incluso portugués. Y empezamos con Joaco López Álvarez, que es director del Museo del Pueblo de Asturias, y con el que este museo tiene ya una larga relación porque hemos hecho 3 exposiciones con fotografías de su museo. Supongo que hablará mucho de las fotografías, con lo cual yo no voy a meterme en el tema. Y bueno, le dejo que os cuente su experiencia. Muy bien. Voy a quitarme, aunque no se la quitó nadie, que ayer me estuve fijando, pero es que con las gafas no. Bueno, buenos días. Y bueno, muchas gracias a José Luis, al Museo Nacional de Antropología por esta invitación. Bueno, voy a hablar, como se dice ahí, del Museo del Pueblo de Asturias y de la sociedad asturiana, historia y estrategias de una identificación. No creo que en España los museos etnográficos antropológicos influyan en la identidad de los pueblos. No tienen poder para hacer tal cosa, ni la sociedad está educada para ello. Pienso, y así lo he constatado en las últimas décadas, que estos museos tienen que trabajar mucho para hacerse visibles y lograr que el entorno social los identifique, se identifique con ellos, que el entorno se identifique con estos museos. Por eso no voy a hablar de identidad, sino de la búsqueda de identificación de un museo y de sus objetivos, del museo y de los objetivos de ese museo, con la sociedad, con su entorno, con la sociedad asturiana. Para ello voy a analizar un caso concreto, que es el del Museo del Pueblo de Asturias, en el que trabajo desde hace 30 años, pero bueno, antes de hablar del museo voy a referirme un poco al contexto de los museos en Asturias, que es importante. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los museos son instituciones muy recientes en Asturias. Ayer en la charla que estuvimos viendo continuamente salía el siglo XIX, 1800 no sé qué, tal. Bueno, eso aquí, eso nada. En el año 68, 1968, cuando se funda el Museo del Pueblo de Asturias, solo había en Asturias 3 museos. El Museo Arqueológico de Asturias, que se había creado en el siglo XIX, sí, con las comisiones provinciales de monumentos, pero que no tuvo una sede estable y abierta al público hasta 1952. El Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, que se creó en 1948 por unos veraneantes de Madrid, que veraneaban en esta villa de Luanco, en la costa del centro de Asturias. Entonces era una cosa muy modesta, de maquetas, una cosa pues, de veraneantes. Y el Museo Internacional de la Gaita, que abierto en 1966 por iniciativa del Ayuntamiento de Gijón, en el que se exponía una colección de gaitas de España, Europa y África, y que en 1975 se trasladó al Museo del Pueblo de Asturias. Este era el pobre panorama de los museos en Asturias hace 44 años. Entonces, la mayoría de los museos que existen actualmente en Asturias se crearon todos entre los años 80 y la primera década del siglo XXI. El Museo de Bellas Artes de Asturias en 1980, el Museo Etnográfico de Grandas de Salime en 1984, el Museo de la Minería y de la Industria en el 94, el Museo Jurásico de Asturias en el 94 también, el Museo de la Sidra en el 96, el Museo del Ferrocarril en 1998 y el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias en el año 2000, y así una docena más de museos etnográficos y de ámbito local o temáticos. En general, todos ellos tienen graves carencias de personal y de recursos económicos. Entonces aquí ya hay una primera conclusión. En Asturias no existen museos con una sólida tradición, que sean referentes de la vida cultural y que conserven grandes colecciones. Esa es la realidad. La mayor parte de los museos etnográficos fueron promovidos por ayuntamientos con el fin de atraer turistas y favorecer el desarrollo de la economía local a partir de la actividad turística, después de la terrible crisis que sufrió Asturias, la crisis industrial y campesina.
hay, de todas maneras, dos museos, que voy a referirme a ellos, que se salen de esta constante y que por su entidad pues, merecen resaltarse. Son el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Pepe el Ferreiro, y el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias. El primero se creó en 1983 por iniciativa de José Naveiras Escanlar, lo llamaba todo el mundo Pepe el Ferreiro, y fue el empeño de una persona muy identificada con el medio rural, que ante el abandono de este medio, Grandas de Salime está en el occidente de Asturias, es limítrofe con Galicia, con Lugo, con la provincia de Lugo, y para que os hagáis una idea, este concejo en 1960 tenía 3.420 habitantes y hoy, vamos, en el 2020, hoy tendrá menos, en el 2020 tenía 815 habitantes, un despoblamiento tremendo. Y también esa reacción, esa identificación de este señor no solo es por ese abandono, sino también por algo que está siempre ahí, que es por el desprecio al mundo rural. Ayer José Luis se refería a algo que a mí me sonaba extrañísimo hoy en Asturias, y era que el mundo, el romanticismo y todo esto, lo que aclamaba y lo que admiraba era el mundo rural. Bueno, en Asturias no es así. En Asturias, bueno, no voy a entrar porque entonces estaríamos aquí toda la mañana hablando ya incluso del siglo XIX, del desprecio del mundo rural frente a los obreros. Porque la Universidad de Oviedo, el famoso grupo de Oviedo, con Clarín y bueno, Álvarez Builla y Posada, etcétera, etcétera, esos les interesaba los obreros industriales, el mundo del trabajo industrial, los campesinos eran invisibles, pero bueno, no voy a entrar ahí porque tal, entonces desprecio. Entonces, ante esa reacción de este señor es la que hace, vamos a poner, este es el museo, es lo que hace que se acabe fundando este museo con el empeño personal de él y con la colaboración del Principado de Asturias, del gobierno del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Grandas de Salime. Claro, hay un artículo que recomiendo mucho, que está en un libro de estos que coordinó, de estas jornadas de museos que organizaba Iñaki Arrieta en San Sebastián, que es La Sociedad ante los Museos. Es del año 2014, un artículo de Mauricio Rojas, Museos y Comunidad, estrategias creativas para públicos en barrios patrimoniales. Y entonces este hombre, en un estudio, esto es en Chile, un barrio de Santiago de Chile, y habla cómo en el barrio se activa la conciencia patrimonial ante el abandono, ante ese abandono, ante lo que ellos consideran como que son el patio trasero de la Cámara de Santiago, Y un texto, voy a leer literal, dice, y a pesar que la mayoría de ellos, de esos vecinos, no ha visitado jamás un museo, dentro de sus expectativas está fundar un museo. ¿Cómo comprender esta aparente contradicción? Y dice, básicamente porque comprenden el sentido museográfico con un sentido de vida, no de muerte. Y uno de los líderes del barrio, en el año 1998, es un texto literal que pone Mauricio Rojas, dice, yo partí pensando que el patrimonio era lo antiguo, lo viejo, lo heredado, pero he ido entendiendo que el tema patrimonial es algo que tiene que ver principalmente con la vida cotidiana, que una comunidad sin patrimonio es una comunidad sin futuro. Bueno, estas son las mismas ideas que están detrás de Pepe el Ferreiro para mover todo esto, todo este mundo. Y aquí en este museo pues se recuperaron actividades artesanas que estaban perdidas. Bueno, no voy a detenerme porque, pero bueno, una reflexión sobre esto. Este museo, que se abrió, ya dije, en el año 83-84, es el modelo que en Asturias marcó para el resto de los pequeños museos locales que se crearon. En un momento dado, en los años 90, muchos ayuntamientos de Asturias querían tener un museo como este. El problema es que no tenían una persona como Pepe el Ferreiro, claro, que ahí es donde está la clave del asunto. Bueno, el otro museo, que es el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, está en un pueblo del concejo de Llanes, estamos en el extremo contrario, en el oriente, en Porrúa. Este es un caso que también tiene que ver con esto que acabo de leer, porque en este caso es un emigrante en México, una familia de emigrantes que donan al pueblo de Porrúa eso que estáis viendo ahí, un terreno
una casa con sus construcciones auxiliares, sus cosas, y el pueblo decide que eso lo va a destinar a museo, con un sentido de que el museo es lo que va a poder servir para mantener la memoria de ese pueblo, para homenajear a los antepasados. Esa es la idea que está detrás de eso, porque esto es como los de Santiago de Chile. Muchos de los que levantaron la mano para decidir que allí querían tener un museo no habían seguramente estado nunca en un museo, y menos en un museo etnográfico, nunca. Pero sí había ese sentimiento. Hay que decir que Porrúa es un pueblo también, podemos decir, muy unido. Es un pueblo de 400 habitantes, que en Asturias son raros, normalmente son pueblos muchísimo más pequeños. Este es un pueblo grande, es un pueblo con mucha identidad de pueblo, los vecinos de Porrúa. Tienen una asociación muy activa, tienen una banda de gaitas, están muy organizados, todos los años organizan un mercado en el mes de agosto, que participan casi todos los vecinos en organizar ese mercado. De ahí sacan dinero que les sirve para sufragar gastos en parte de este museo. Y bueno, y con ese terreno no solo hicieron el museo, sino que también ampliaron, hicieron una bolera, hicieron un edificio que se usa entre el pueblo y el museo. Una cosa así polivalente que no se ve en estas imágenes. También son fotos de ahí de Porrúa. Entonces, bueno, en ambos casos la creación de un museo es el resultado, por un lado, de una persona y por otro, de un pueblo con una fuerte identidad de pertenencia al mundo rural, que consideran que el museo es el medio idóneo para conservar, rememorar y homenajear a ese mundo. Y entonces en estos dos casos sí podemos decir que el museo es fruto de la identidad, pero no que los museos generen una identidad donde no la hay, ¿no? Es un resultado de esa identidad de esos vecinos y de este señor, que favorecieron todo esto. Y curiosamente estos dos, como surgen así, vamos a decir de abajo arriba, pues son museos, los dos museos de este ámbito de museos etnográficos locales, los más consistentes que tenemos en Asturias, los dos. El Museo de Porrúa lo lleva una fundación privada, aunque en él participa el Ayuntamiento de Llanes, y hay una aportación tremenda del Gobierno del Principado de Asturias, que me parece que son 6.000 euros al año. Es una aportación muy tal. Pero bueno, por eso te digo que es una fundación privada, tiene 2 o 3 personas trabajando allí, y es un sitio que recomiendo mucho visitar. Bueno. El caso del Museo del Pueblo de Asturias es muy diferente. Está en Gijón, una ciudad que ahora tiene unos 270.000 habitantes. Es un museo municipal, pero no es un museo local. Su ámbito de actuación es toda Asturias. Se fundó en 1968. Su creación fue una iniciativa de Luis Adaro, que es un ingeniero de caminos, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, y que contó desde el primer momento con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón. Se trataba de crear un museo etnográfico al aire libre, vinculado al recinto de una feria de muestras que hay donde está el campo de fútbol de Gijón, en el Molinón, o sea, en las afueras de la ciudad. Al lado de ese recinto de feria de muestras, este señor vio interesante hacer un museo que en realidad en esos inicios funcionaba como una zona de expansión, de esparcimiento, de recreo, una zona verde, al lado de un sitio duro, de mucho cemento, de donde están los stand y todo esto de la feria de muestras muy apretados. Entonces, bueno, había detrás también, bueno, esos dos intereses. Por un lado, un interés legítimo, porque él lo dice, de conservar, de recrear un pueblo de Asturias. El nombre que se le puso en su momento fue Museo Etnográfico Pueblo de Asturias. Y entonces la idea era crear un pueblo de Asturias allí, con sus costumbres, sus objetos, y por supuesto, muy vinculado con o sea, lo que se pretendía era conservar o transmitir el mundo campesino, el mundo rural. Entonces, voy a poneros, este es el recinto de la Feria de Muestras que se estaba haciendo en ese momento, y al lado, donde está la flecha señalando, es donde se hizo el museo, en el año 68, se hizo muy rápido, no hubo un plan. Entonces, son hórreos que se llevaron allí, que son hórreos todos de cerca de Gijón, que fueron de una expropiación que se hizo en un valle para hacer una siderúrgica, un INSA, y entonces, bueno, de ahí salieron todas esas primeras construcciones que llegaron al museo. El museo se divide en 3 etapas, la historia del museo desde el año 68 hasta hoy. La primera etapa, los fundadores tenían muy claro lo que querían. Lo que querían era constituir, ya digo, un museo que conservase testimonios de la cultura campesina,
y siguiendo, supongo, yo no tengo constancia, pero siguiendo modelos, evidentemente, en museos etnográficos al aire libre de los que había en Europa, pasa que este era como en miniatura comparado con los que hay por Europa, y promocionar diferentes aspectos de la cultura asturiana. En los primeros años se recopilaron algunos objetos, pocos, pero algunos, a través, sobre todo, de donaciones y a través del diario El Comercio de Gijón, que hacía en los 15 días de Feria de Muestras, que siempre se celebra en agosto, desde 2 o 3 años antes de abrirse el museo, pues bueno, sacaban noticias y estimulaban a la gente a que hicieran donaciones. Entonces la actividad del museo en realidad se ceñía a esos 15 días de Feria de Muestras. Y lo que había era sobre todo pues actividades de artesanos, de gastronomía, ahí se vendían productos, la borona, el pan de maíz, los tortos de maíz, el arroz con leche, la sidra. Estaba muy vinculado también a la gaita. Entonces se hacía un concurso del mejor gaitero de Asturias, el gaitero mayor de Asturias, de España, estas cosas. Había concursos de bolos, de literatura en lengua asturiana, que eso es algo que ahora se resalta mucho porque fue un poco el sitio donde se empezó a hacer concursos de estos de bable o lengua asturiana. Y también algunos de fotografías. Se organizaban recitales de música, misas, había misas muchos domingos, recreaciones de actividades campesinas como esfollazas que se hacían, y en cuanto a exposiciones, pues la cosa era muy pobre porque la colección era pequeña y todo lo que había pues estaba expuesto por los edificios. Se hicieron exposiciones, alguna de cerámica asturiana, de animales disecados, de artesanía, que era un poco lo más tal. Os voy a enseñar algunas imágenes para que veáis de qué estamos hablando. Este es el museo en los años 70. Había construcciones inventadas. Ese acueducto que veis ahí para llevar el agua es una construcción completamente inventada, no responde a ningún modelo, como la bolera que se hizo, que la veréis después. Bueno, esto era el museo La Charca, que todavía está. Estos son algunos. El palomar que veis ahí hecho con una barrica es otra cosa, un invento, cosas que, bueno, que el director en su momento, porque esto fue una cosa, pero tenemos los dibujos, fue Luis Argüelles, que fue el primer director. Pues bueno, fue un diseño de él, esas cosas de esos palomares. Bueno, ya veis, abajo la que es en color, no sé si lo veis bien, bueno, es una tarjeta postal, que se hicieron una tirada de tarjetas postales, y ya veis un poco lo que se vendía, esa cosa folclorizante y real, esa manera de vestir, muy de la época. Había una cabaña de cubierta de paja. Y bueno, esto es la comida. El museo se identificó hasta hace relativamente poco siempre con el arroz con leche, porque allí iba la gente que iba a la Feria de Muestras. La Feria de Muestras, para que os hagáis una idea, es en 15 días, pasan por allí. En esa época pasarían unas 400.000 personas en 15 días, ahora pasan unas 700.000 en 15 días. Entonces, no todos entran en el recinto del museo, pero sí entra mucha gente. Entonces, el museo, el pueblo de Asturias, como se llama el pueblo de Asturias, se vinculaba con el arroz con leche, porque la gente iba, y ahí veis abajo, en esa cocina, están ahí requemando el arroz con leche y las boronas que se hacían allí y tal. La sidra, todo esto son espacios del museo. Esta es la artesanía. En esos 15 días pues iba un cestero, iba un madreñero, iba un señor que hacía talluelos, iban tejedoras, aquí veis, haciendo bolillos. La artesanía era uno de... Bueno, esto es artesanía, exposición y venta, artesanía ya moderna, vamos, ya no, y abajo pues de artesanía ya de fuera, de Extremadura, venían, de León, vendiendo sus cacharros. Esto la gaita, los bolos, al principio no había bolera, después se hizo esta que veis aquí en blanco y negro, y que es un invento también. No, en Asturias nunca hubo una bolera con esas gradas y esa arquitectura. Las boleras eran pues como la que había en el museo antiguamente, era así, en el suelo. Y esto eran las exposiciones que se hacían. Cuadros, se aprovechaban los hórreos, se ponían, ¿no veis en el de arriba? Hay cuadros puestos en la pared del hórreo por fuera, abajo libros, artesanía, y abajo está el director del museo y uno de los altos cargos de la Feria de Muestras. El director del museo es el de gafas de sol. Y bueno, en las exposiciones, y arriba los animales disecados. Otra exposición hecha en esto que era el tendejón donde estaba el lagar, ahí tenían un lagar.
una misa, el ambiente que había en ese momento, el maíz que se compraba y se ponía en los hórreos, y debajo de los hórreos se ponían los chigres, el bar, todo este mundo. Y la gente se hacía fotos porque era un sitio de Asturias, con la vara de hierba. Entonces, bueno, había una identificación de cierta población con este espacio durante esos años. Pero ¿qué pasa? Que el museo, arriba veis una tarjeta postal del año 70, abajo es una foto ya más reciente, y ya veis un poco el deterioro de esa cubierta de paja, el gallinero ahí con esa tal, la parte de atrás que está ya sin segar y sin cuidar. ¿Y qué pasa? Que el museo, en su segunda etapa, que fue entre 1978 y 1991, que fue la época de la transición democrática, pues el museo entra en un estado de letargo. Hay una falta terrible de definición de los objetivos que debe tener el museo, que lo llevan a una crisis e incluso a la ruina y a la desaparición de parte de las colecciones y a la ruina de parte de las instalaciones. En ese momento de falta de definición, de no saber qué hacer con esto, pues se busca el asesoramiento de Antonio Limón Delgado, que de aquella era director del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, o de Augusto Pañella, que era director del Museo Etnológico de Barcelona, que van allí a Gijón, ven aquello y hacen unos pequeños informes. También de Julio Caro Baroja, por supuesto, que también, por supuesto, disculpa su participación. Y años después se constituye una comisión técnica donde se debate y hay unas actas donde la gente opinaba de cómo había que hacer aquello, pero mientras tanto el recinto pues se utilizaba en esa época de la transición, que había mucho movimiento político y sindical, pues para hacer celebraciones, porque bueno, ya visteis que el recinto es grande, son unos 35.000 metros cuadrados. Se hacían también algunas actividades culturales relacionadas con el folclore de Asturias, y por supuesto seguía estando muy vinculado a la feria de muestras. En ese momento aquello era como un patio trasero verde de la feria de muestras. En 1986 se instalaron en él varias escuelas taller. Como veis, este museo es la historia de Asturias. De momento estáis viendo que es la historia de las escuelas taller, que hoy ya casi son historia, ya quedan pocas. En ese momento aquí se montaron un montón de escuelas taller para restauración de construcciones, desmontaron un hórreo, bueno, hicieron algunos desaguisados bastante gordos para mantener el jardín, para formar jóvenes en actividades artesanales, había escuela de cerámica, de vidrio, de cuero, de madera, de todo esto, y desde 1987 el museo se quedó también sin dirección. Entonces, esto era el estado. Ahora empezaría, en enero del 92, empezó la tercera época, la tercera etapa de este museo. Se entró a trabajar pues gente joven, entre los que me cuento. El museo pasó a depender de la Fundación Municipal de Cultura, que acababa de crearse, del Ayuntamiento de Gijón, con gente nueva, con ideas nuevas, con ideas de tal. Y bueno, yo lo primero que hice cuando llegué allí en enero de 1992, después de haber sacado la correspondiente oposición, me encontré, este era el almacén, este era el estado en el que estaba el almacén que había en el museo. Fruto del paso por allí de escuelas taller, de hacer todo el mundo lo que le daba la gana, y este era un poco el ambiente, no tal. Entonces, en esta tercera etapa, que va desde el año 92 hasta hoy, pues lo que hay que decir es que en el año 1992 nadie en Asturias identificaba este lugar con un museo, según lo entiende el ICON o la museología más básica. Se le conocía como el pueblo de Asturias, y era un espacio de unos, ya digo, 35.000 metros cuadrados, con varios edificios, pero edificios muy deteriorados, todo, el parque, los edificios, todo. Entonces, el objetivo de los responsables de esta Fundación Municipal de Cultura y del nuevo equipo de personas que comenzamos a trabajar, pues bueno, pues era crear una institución que promoviese la formación de colecciones, la investigación, la difusión del patrimonio cultural y tal. Y entonces, a partir de ese momento, pues bueno, se empezó a trabajar en esa línea. ¿Qué pasó en esta historia? Que en el año 94, por una decisión política total, en este recinto, que es lo que veis aquí, recinto, esto es el recinto hoy, no es el recinto del año 92. Se decidió por una decisión política del ayuntamiento traer el edificio que veis arriba, el pabellón de Asturias de la Expo 92 de Sevilla, una vez se acabó la Expo, traerlo a Gijón.
instalarlo en el museo, aquí, al lado de la calle, del Paseo Dr. Fleming, este edificio que está aquí. Entonces, claro, en ese momento, nosotros que estábamos ya pensando en un edificio, se necesitaba, y claro, eso fue un trastoque, tuvimos que adaptarnos, en vez de adaptar el edificio a las necesidades del museo, tuvimos que adaptar el museo a un edificio que venía con sus características y sus problemas, y etcétera. Bueno, entonces, en el año 94, en el año 4 años después, en el año 98, ya en el 96 se decide que hay que hacer un proyecto, un plan museológico, que necesitamos ayuda externa, gente que venga, especialistas, y hablar, reflexionar sobre qué se puede hacer en este recinto con lo que teníamos nosotros en la cabeza, ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo en esas reuniones que tuvimos, eso se contrató al final a Henry Frank, que es un diseñador de Barcelona, especializado en estos temas de museos, de diseño de museos, y él formó un equipo donde estaba el más destacado, más conocido, estaba Dolores Llopart, que os sonará, la directora del Museo de Artes y Industrias y Tradiciones Populares de Cataluña, pero estaba Marc Oller, el antropólogo francés, el de los no lugares y estas cosas. Había otra museóloga que también estaba vinculada al Museo de Artes y Tradiciones Populares de París, Martín Millet. Estaba un arquitecto, había un economista, un grupo, un paisajista, y después estábamos las personas de la Fundación Municipal de Cultura y los que estábamos trabajando en el Museo del Pueblo de Asturias. Entonces, el resultado de aquellas conversaciones, de aquellas reflexiones, de todo lo que intercambiamos y de todo lo que ellos nos recomendaron, pues es un poco lo que veis aquí. Y yo, ya digo, en esto, cuando yo hablaba y le decía en estas reuniones, me preguntaban, ¿y qué queréis hacer en estos edificios? Entonces yo en este decía, no, aquí queremos meter la fototeca, la fotografía, queremos tal, y él iba apuntando, y de repente dice, todo esto que quieres hacer no entra aquí, no entra. Entonces, dice, es muy fácil, cogió el lapicero y hizo cosas que son de perogrullo, pero que si no viene alguien de fuera con conocimientos, con tal... Y siempre, es una anécdota que tengo en la cabeza, porque cogió el lapicero y sobre el plano que teníamos dibujó, y dice, esto hay que ampliarlo. Pues sí, claro, pero claro, porque tú siempre estás pensando los problemas, el ayuntamiento, no hay dinero, pero aquí no se hablaba de dinero, aquí estamos hablando de un proyecto para un museo. Entonces, en este proyecto se establecía como objetivo central del museo el patrimonio etnográfico asturiano, patrimonio que hoy llamaríamos, yo suelo llamar ya más patrimonio cultural asturiano, y el compromiso con la sociedad asturiana. El museo tenía que funcionar como un productor de conocimiento etnográfico y como lugar de ritual. El museo debería convertirse, como diría Maroyer, como allí nos explicó, en un lugar antropológico. Un lugar antropológico. Y de ahí salieron las 3 áreas, el museo tiene 3 áreas, tiene una parte, esta parte que es expositiva y de documentación, ahí hay pabellones, cogería el pabellón de la Expo 92, toda esta parte es de expositiva y de documentación, una parte que es donde está ese conjunto del medio, que son construcciones, unas recreaciones de casa campesina, lagar, siguiendo el modelo anterior, porque aquí no hubo una ruptura. Aquí intentamos también coger lo anterior, mejorarlo. No voy a entrar en detalles de cómo se hizo todo esto, porque venimos aquí a hablar de otras cosas. Y lo de atrás también. Y después una zona lúdica, donde queríamos hacer ese lugar ritual, aprovechar este recinto, que ya la gente lo había aprovechado con aquellas reuniones políticas y todo esto, que la gente lo conoce, el pueblo de Asturias. Todas esas reuniones políticas, todas aquellas fiestas que dejaban todo aquello hecho un desastre, pues eso se prohibió, pero sí que allí se hicieran otro tipo de actividades culturales, y en eso nos insistió mucho este señor. Entonces se propone construir un museo como lugar, ya digo, de ritual, y un museo como lugar de servicios. Un museo abierto al exterior, haciendo suyo el parque, y actuando también en todo el territorio asturiano. Un museo con ámbitos de actuación próximos a las necesidades de la sociedad asturiana, que combine de forma positiva y equilibrada el rigor
en su trabajo y su función básica con los servicios de divulgación, animación y ocio, de forma que se convierta en ese lugar ritual. Uno de los objetivos del museo fue buscar desde el primer momento el reconocimiento del entorno social de Asturias, donde está ubicado el museo. Un museo en el que se reconozca esa sociedad, que lo vea al museo como algo suyo, que se identifique con él. Y aunque parezca un objetivo fácil, cuando estamos tratando de un museo etnográfico o de historia, en España eso no es así. Y cualquiera que reflexione un poco dirá que no es así. Ya se habló ayer aquí. Nadie sabe qué es la etnografía. No se estudia en ningún sitio. Es una palabra que sí, todo el mundo sabe más o menos lo que es, pero nadie lo sabe, porque no se estudia en ningún sitio. Desde que entra un alumno en párvulos hasta que sale en el bachiller, y pues ya depende de lo que estudie, claro. En todo ese tramo de su vida de formación, nadie le va a hablar de etnografía, por lo menos que yo sepa, vamos, por lo menos en Asturias, no es una palabra que nadie tal. No tiene el prestigio social estos museos como tiene la arqueología, los orígenes, la antigüedad remota, todas estas cosas, ni el de las bellas artes, los museos de bellas artes, que son materias que se enseñan además en la escuela, en el instituto, en la universidad. En Asturias no hay ninguna asignatura, no hay antropología cultural ni etnografía en la universidad, no existen esos departamentos tampoco. Y hay una jerarquía, evidentemente, en la valoración del patrimonio cultural en España. O sea, no, esto de que el patrimonio no todos son iguales, nadie ve el patrimonio desde un punto de vista antropológico vamos, podemos usar una cosa muy básica que es en la estadística de museos, el número de personas que trabajan en los museos, en los diferentes museos españoles. Tengo aquí los datos del Ministerio de Cultura de 2018, museos de arte contemporáneo, hay una media de 16 personas trabajando, en los de Bellas Artes 14, en los de Ciencias Naturales 13, en los arqueológicos 11, y en los museos etnográficos y antropológicos 4,5 es la media. Entonces hay una clara jerarquía. Y los medios de comunicación, por supuesto, son partícipes de esta jerarquía y colaboran en ella. Vamos, yo aquí podría poner ejemplos de noticias tal, que, vamos, nosotros ahí que tenemos que tal. Y después no existe en España, por mucho que nos empeñemos, no hay hábito en nuestra sociedad de visitar museos como hay en otras. Entonces, teniendo en cuenta que el patrimonio es una construcción social, como todos sabemos, es importantísimo, y que el patrimonio es el objetivo del Museo del Pueblo de Asturias, pues es importante que el museo pues adquiera prestigio social, para esa identificación, porque esa identificación significa que la sociedad va a identificarse con los objetivos del museo, y el museo debe tener credibilidad, ha de ser capaz de crear opinión. En definitiva, debe ser un punto de referencia en la sociedad, en el tiempo que nos tocó vivir, y si no hay credibilidad, pues el bien social no va a ser asumido por la sociedad. El museo se contempla como muy ligado al territorio y a la comunidad en el sentido más estricto, o sea, la relación con lo local es fundamental, y tiene que ser un museo que exista para Asturias y que tiene que responder a ciertas demandas de la sociedad asturiana. El rigor y la coherencia como valores básicos de la institución y los servicios que ofrece. Bueno, os voy a enseñar unas imágenes para después empezar a hablar ya del trabajo en el museo, en el trabajo que se hizo para identificarse con la sociedad. Bueno, para que veáis un poco de qué estamos hablando, los que no lo conocéis. Estos son estos hórreos, que antes estaban tirados. Nosotros lo que hicimos fue agruparlos. Aquí hubo un trabajo tremendo en el recinto. Agrupar, formar conjuntos. Estos son la panera, el hórreo, paneras. Esto es ese conjunto que antes no estaba así, ni muchísimo menos, pero bueno, no voy a entrar en todo esto. Bueno, esto es la casa campesina, el lagar, esto es un molino de Escanda, que no voy a explicar cómo funciona. Los chozos que se hicieron a partir de una investigación, porque detrás de todas estas construcciones hay investigación. O sea, no se hicieron con 4 trazos, no. Trabajo de campo y trabajo de archivo, para documentar la arquitectura y para los ambientes de dentro. Están en función de archivos, y los ambientes de dentro de esas construcciones están hechos para una época determinada. No es la casa campesina, no, es la casa campesina en 1880 o la casa campesina en 1910, que era diferente a la de 1880.
Aquí se hizo un trabajo de investigación y a partir de ese trabajo se hicieron estas construcciones. Estos son las construcciones, los pabellones donde tenemos aperos agrícolas y medios de transporte, los aperos agrícolas preindustriales, los industriales, y están copiando una arquitectura asturiana de guardar la paja, la hierba seca. Esta es la bolera, que se hizo en el año 72, y es un invento de un señor. Estos son el edificio nuevo, aquel que se contemplaba en el plan museológico, que es donde tenemos las oficinas, despachos y almacenes, y esta es la fototeca, donde se hacen exposiciones, y en la parte de abajo de este cubo es donde tenemos la reserva, el almacén de la fototeca. Esto es el almacén del edificio nuevo. Bueno, estos son publicaciones, para que vean, bueno, somos un museo que ya no solo se dedica al mundo rural, sino los chinos en Asturias, los inicios de la antropología, un estudio antropológico de los institutos asturianos en Madrid, bueno, con intereses muy variados. Entonces, ¿qué hizo el Museo del Pueblo de Asturias? ¿Qué hicimos en este tiempo para buscar esa identificación? Voy a decir, ¿qué se hizo en el museo? Para hacerse conocer, para ganar ese prestigio social. Bueno, lo primero, bueno, ya veis, una de las cosas fundamentales es tener unas instalaciones adecuadas. Pero, si tú quieres tener prestigio social, pues hombre, tienes que recibir a los visitantes y a la gente pues, en unas condiciones mínimas de espacio saneado, limpio. Claro, eso es algo muy importante. Y el mantenimiento. Ese recinto da mucho trabajo. Y el recinto se mantiene impecable, tal, hay que limpiar los tejados, bueno, todo ese tipo de cosas. Eso por supuesto. Pero otras cosas más tal. La diversidad de las colecciones. O sea, hasta el año 92, como ya comenté, el museo era solo una colección del mundo campesino, pequeña, pero solo del mundo campesino, del mundo rural. Entonces, en ese año empezamos una política de adquisiciones muy fuerte, buscando muchos materiales y una colección que representase a toda la sociedad asturiana. Los campesinos, los obreros, burgueses, artesanos, emigrantes, profesionales. Se amplió la colección de objetos a temas que nunca antes había tenido un museo, como las artes gráficas, documentación, grabados y fotografías. Los objetivos de esta política eran varios: cumplir el mandato científico impuesto por el concepto de cultura en la antropología. Nadie puede quedar fuera de ese concepto de cultura y de la historia social. Cubrir los huecos que existían en los museos y en los archivos de Asturias, donde, por ejemplo, la fotografía no había interesado nunca a nadie, no había en Asturias nadie que se dedicase por el patrimonio fotográfico, pero bueno, o por otras muchas, o por carteles anteriores al año 1958, que es cuando se establece el depósito legal, archivos de comercios, bueno, muchos asuntos. O sea, cubrir huecos de esas que había en Asturias en cuanto a esa conservación del patrimonio cultural. Y, por supuesto, esa diversidad también trataba de atraer el interés del mayor número posible de investigadores, de aficionados y de toda la sociedad asturiana a estas nuevas colecciones, que se sintieran identificados con el museo a través de lo que es el objeto fundamental del museo, que es la conservación de ese patrimonio. Y en este sentido, bueno, ya lo dijo antes también José Luis, la fotografía fue decisiva. Porque la fotografía, ya sabéis que tuvo desde que se presenta en París en 1839, fue algo que tuvo un éxito social mundial tremendo. Entonces, claro, pues de ese éxito social tremendo que empezó ya en el siglo XIX, nos aprovechamos en el Museo del Pueblo de Asturias a partir de 1992. Y claro, las exposiciones de fotos, vamos, tienen un éxito, pero inmediato. Y nosotros llevamos hechas desde ese año, pues no sé cuántas, unas 80 exposiciones. Bueno, en este momento el museo, que partió en 1992, tenía 22 fotografías de un concurso de estos que se organizaban en los años 70 y hoy tenemos más de 2 millones de imágenes. Pero bueno, eso sería otro tema. Otra cosa que se hizo para buscar esa identificación fue hacer exposiciones, que es la herramienta fundamental del museo. Entonces nosotros en estos 30 años habremos hecho unas 130 exposiciones, de lo más variado, después vais a ver algunas. Bueno, espera, antes voy a poneros unas imágenes de la diversidad de esas colecciones, para que os hagáis.
Estos son mesorias de coger la escanda, son objetos campesinos, el zurrón, las cuernas de ordeñar las vacas en las montañas, colección de juguetes, industriales, artesanos, máscaras de carnaval, coronas de muerto. Esto es una muestra de carteles, pegatinas, diplomas, títulos, diplomas, estampas religiosas, diplomas, títulos y otros honores en papel. Fue una exposición que hicimos, que es muy interesante para conocer desde el siglo XVI. Ahí hay un diploma que es de uno que lo nombran señor de la Inquisición, no sé qué, que es de 1500 y pico, y hasta el siglo XIX, carteles de los emigrantes en América, estampas religiosas de la Virgen de Covadonga, sobre todo, y de muchas más, porque la colección no está solo centrada en Asturias. En Asturias, por ejemplo, tú entrabas en una casa, yo entré hace 2 años en una casona enorme en el occidente de Asturias y todas las paredes estaban llenas de estampas religiosas, no había ninguna asturiana. Todas eran hechas en Madrid, en Zaragoza, pero la gente viajaba, se movían estas cosas. En Madrid había muchos emigrantes que mandaban a sus casas estas estampas. Entonces, la colección evidentemente no tan grabados de este tipo, de José Cuevas, que son del siglo XIX, partituras musicales, estos son etiquetas y cosas de calendario, etiquetas de sidra, de cerveza. Nos hicimos con 2 archivos de 2 litografías de Gijón. Tenemos una colección magnífica de etiquetas de lejía, cuando la lejía se vendía en botellas de cristal y fue un producto revolucionario la lejía, que hoy lo vemos como algo de segunda. En su momento fue una auténtica revolución, sobre todo para las mujeres. El precedente de la lavadora, antes llegó la lejía y tal. Etiquetas de conservas, carteles de cine, carteles políticos, que nos llegan, la mayoría por donaciones de gente que coleccionaba, cromos de palma, también fue una donación, una colección como de 20.000 cromos de palma. Los catálogos, fundamentales, para documentar y para fechar. En un museo es como una ferretería. Entonces estos catálogos son fundamentales. Este de colchones, uno de herramientas, uno de zapatillas, catálogos tenemos desde 1850 por ahí, y no son por supuesto asturianos, hay algunos, la mayoría son de fuera, porque la venta esto de Amazon dice esto es más antiguo, ya empezó en el siglo XIX ya había Amazones en España varios. Prensa local, prensa de americana, o sea, de asturianos en América, que fue importantísima. Este fue el primer periódico de asturianos en Cuba. El Progreso de Asturias, que tenemos la colección casi completa, también editado en La Habana. Documentación de este tipo, de libros de campesinos, de cuentas, correspondencias de migrantes asturianos en América, fundamental, para entender y conocer de verdad, con una fuente directa, el papel de la inmigración y lo que sentía esta gente y lo que les pasaba y todas sus cosas. Cartas desde la cárcel, escritas desde Galicia, desde el famoso campo de Cereijedo, en Galicia, escritas a su madre y a su hermana. Después también tenemos la cosa de la tradición oral, el Atlas Sonoro de la Lengua Asturiana, ediciones de los primeros trabajos. Ayer se hablaba aquí de esos trabajos de la Escuela Superior de Magisterio. Nosotros publicamos algunos hechos por asturianas aquí en la escuela, que estaban inéditos completamente, el de Purificación Villao, Romualda Ayuso. Publicamos también la encuesta del Ateneo. Fue recuperar, o sea, no partimos de cero, hay una tradición, hay unos estudios, muchos de ellos desconocidos, y todos, casi todos, el folclore de Proaza, que lo publicó Antonio Machado Álvarez en la famosa Biblioteca de Tradiciones Españolas en 1886, que está escrito por Eugenio de Olavarría. Fue un acto maravilloso. Había como 80 o 90 personas en Proaza el día que lo presentamos este libro, y yo pregunté nada más empezar, ¿alguien de los que está aquí, gente mayor y tal, alguien conocía este libro, este estudio, este trabajo? Y solo una señora. Son esas cosas de recuperar el patrimonio a la sociedad, que de verdad que te das cuenta que cumplimos un papel, que a veces tenemos que pensar, no, pues sí, claro que cumplimos un papel muy importante. Porque el día que presentamos el folclore de Proaza, que no lo conocía en Proaza nadie, nada más que una señora que además era maestra y no vivía en Proaza, pues allí se vendió ese libro y hoy es un libro tal, etcétera. Entonces, la cosa sonora también,
de música que se recuperó. Se publicó lo de Alan Lomas, lo que recogió Alan Lomas en el año 52 en Asturias. Bueno, publicaciones, la misa de gaita, cancionero de la gaita, porque bueno, dentro del museo está el museo de la gaita. Bueno, entonces, aparte de esa diversidad de colecciones de tal, la difusión centrada en exposiciones que además muestren, igual que su colección, los cambios sociales y la evolución que hay en Asturias. Entonces, ya digo, tenemos una política muy fuerte de exposiciones, estamos continuamente haciendo exposiciones y también estamos cediendo continuamente materiales a otros pequeños museos y, muy importante, a colegios de Gijón, que hacen pequeñas exposiciones en otoño dedicadas al maíz, la manzana, las castañas, estas cosas, y nosotros tenemos ya un montón de objetos preparados y vamos cediendo siempre esos objetos, exposiciones que después visitan todos los padres en los colegios, que llevan los niños, y allí figura colección del Museo del Pueblo de Asturias, tal. Y después un ambicioso programa de exposiciones itinerantes. O sea, nosotros, muchas de las exposiciones que hacemos en el museo, sobre todo las de fotografías, se ofrecen después al resto de museos etnográficos que hay en Asturias. El Museo del Pueblo de Asturias durante 20 años coordinó y sigue participando en la red de museos etnográficos de Asturias, que está formada por 14 museos. Entonces hacemos exposiciones para circular por ahí. Entonces, estas exposiciones son importantes porque estamos construyendo ese patrimonio. Porque el patrimonio, ya dije antes que igual que la etnografía no se habla en las escuelas, del patrimonio tampoco se habla mucho. Unas visitas a los museos, pero de niños más bien pequeños, los institutos salen poco porque los profesores no quieren arriesgarse a salir, tal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Museo del Pueblo de Asturias con esto? Pues lo que hicimos fue salir nosotros. Y hacemos exposiciones en todas las villas asturianas, en casas de cultura, en estos museos, y después hacemos también exposiciones a demanda, que ahora vais a ver. Bueno, estos son folletos de algunas de las exposiciones que hicimos, que fueron también estas exposiciones fundamentales para formar la colección, porque tú haces una exposición de el lino y la lana, entonces tienes que buscar esos objetos, investigar, buscar. Ahora tenemos también publicaciones digitales. De todas las exposiciones hacemos catálogos ya digitales. Están en la página web. Esta es la exposición permanente que tenemos, la de Asturianos en la cocina, la vida doméstica en Asturias, 1800-1965, que lo que se trata está en el pabellón de la Expo, en las 3 plantas del pabellón, ver la evolución de la sociedad asturiana a través de los objetos de la cocina. Entonces, claro que en un museo se puede mostrar la evolución de la sociedad. Museo etnográfico. Ahí tenéis arriba la fiambrera de madera, la fiambrera de hierro esmaltado y la fiambrera de majefesa, estas fiambreras que usaba la clase media española para ir a la tortilla, con la tortilla y los filetes empanados a la playa o a la montaña. La del medio es la fiambreras que usaban los obreros para ir a las fábricas, y la primera lo que usaban los campesinos para llevar algo de comida cuando iban a trabajar a un prado, a una tierra un poco lejos. Y abajo la cocina de Llar antigua en un cuadro de muy principios del 19, una foto de una cocina de esa segunda época de la industrialización, y la tercera el desarrollismo con la cocina de gas. Y os voy a poner aquí unas imágenes de esta exposición, una exposición que lo que prima es el objeto y la información. Estas son algunas de las cosas que se ven, para que os hagáis una idea. Y también de que veáis esa diversidad de la colección. Aquí también se juega no solo con la evolución, sino las clases sociales. Unos comían en la vajilla aquella de sargadelos, y otros, los campesinos, pues con la escudiella, el cuenco de madera o de barro negro, con la cuchara de palo, de madera, la jarra de beber sidra, antigua, antes del vaso. Esta es la segunda época, la cocina ya de obreros y burgueses. Aquí es la industrialización, la mesa, en el servicio de mesas donde se ve la gran diferencia entre clases sociales. Esto es una fábrica de Gijón, la Viada, lo que producía. Bueno, aquí podríamos estar hablando mucho, las envases de mantequilla, de sidra, de gaseosas, pero vamos, 3 inventos claves de esta época: la picadora de carne en la matanza, la desnatadora y la máquina de coser. 3 revoluciones de la sociedad de aquella época. Y ya el desarrollismo franquista, la cocina de gas, las ollas express, aquí la formica, el duralés,
Después las fábricas de Asturias, los electrodomésticos, la Turmis, el plástico, las primeras lavadoras, las gaseosas, la leche envasada, el hervidor, la música. Tenemos la exposición del Museo de la Gaita. Ya digo, todo es esa diversidad y muchas exposiciones, ¿eh? O sea, no solo nos reducimos a la gaita, ya veis que pasamos por otros instrumentos de la música y acabamos con las radios. Tenemos una colección que nos donó un señor, Avelino Fombona, de 200 y pico radios, gramófonos, tocadiscos, radiocassette. Tenemos y aquí acabamos con esto. El Hogar Bendito, es como llamamos esta exposición, dedicada a la religiosidad popular y a la vez a las artes gráficas, porque se ve la evolución desde el grabado del siglo XVII hasta las cromolitografías, ya de bien avanzado el XX. Exposiciones de gachapos, con un estudio sobre este utensilio, que es donde se guarda la piedra de afilar en Europa. Y bueno, no podía entrar. Bueno, hicimos una grabación a un señor haciendo uno de estos aparatos. Una exposición de una donación de las herramientas de hacer carros, la moda, que está muy de moda siempre. Son exposiciones tenemos, y todo esto son donaciones. Nosotros no andamos comprando, pero bueno, ahora llegaré al final para hablar de esto. Una exposición de trajes de novia. De novio no, nada, porque no se conservan. El novio seguía usando el traje, ¿sabes? Las novias no, las novias lo guardaban. Y vienen muchas veces las familias, los hijos, las hijas, las nietas, con el traje, un viudo, el otro día, hace poco, un viudo con sus hijos, nos trajo el traje de novia de su madre que murió. La exposición de sombreros, la cestería en Asturias, que esto fue un trabajo de investigación que hicimos, y entonces, bueno, ahí ya veis jugando con la fotografía, con los objetos. La cestería actual, ese bolso está hecho por una cestera moderna que ya no usa de esto, ¿cómo se llama? El interior del junco, fibra de junco, no sé qué. Pero bueno, es una cestera que hace cursos de cestería en Asturias y que hace cosas y que vende. Esta exposición, ya veis que la titulamos La cestería en Asturias, una técnica milenaria 100% ecológica. Y reflexionábamos sobre eso. Como es una técnica que se adapta a cualquier necesidad, muy barata, antiquísima. Aquí tenéis las nasas, aquí cuando se grabó un señor haciendo la nasa, la exposición, más cestas, y lo último, una fábrica que hubo de cestería, a partir de 1960 hasta los años 90, que hacían todo lo que te puedes imaginar en cestas, sillas, camas, paragüeros, bueno, todo tipo y hacían catálogos. Y este señor, el que fundó esto, era hijo y nieto de cestero. Bueno, ya veis, se empieza con la cestería y se acaba con esto. Y esto fue en los años 90 en Asturias. Hasta los años 90 tenían catálogos, vendían en toda España y se adaptaban a cualquier pedido de cualquier casa de muebles o cualquier tal. Y esta es la exposición que tenemos ahora, El amor a lo bello, arte rural en Asturias, 1780-1980. Bueno, voy muy rápido porque si no... Y lo que hacemos es reivindicar el arte rural, como un arte que iba en paralelo al arte de la Iglesia y de la aristocracia, de la nobleza asturiana, de la burguesía, que tiene sus cosas, sus principios, sus motivos decorativos, su razón de ser, su prestigio, y ahí está el arte rural, totalmente olvidado, despreciado, no estudiado, pero ahí está, se aplica sobre las madreñas, sobre los gachapos, sillas de montar, cerámica, etc. El cartel, que es uno de los grandes fuertes que tenemos, hicimos una exposición muy grande, y claro, cada exposición que hacemos de esta en Asturias es completamente inédita, y hay acción-consecuencia. Haces una exposición de cartel grande, bien hecha, con un montón de carteles ordenados cronológicamente y tal, con un buen catálogo, y durante los 2 meses o 3 siguientes estás recibiendo en el museo carteles de donaciones. Porque la gente dice, pero yo no sabía que esto tenía interés. Pues sí, tiene interés.
Ah, pero es que no tenía ni idea. Estos carteles, estos son todo carteles anteriores al año 58, porque los posteriores al 58, como sabéis, por el depósito legal, en teoría, no siempre es así, pero en teoría, todos están en la Biblioteca de Asturias, las bibliotecas provinciales, que es donde está el depósito legal. Pero ¿qué pasaba con los carteles anteriores al año 58? Que fue la época dorada del cartel en Asturias, donde a finales del siglo XIX, con una región completamente industrializada, se hacían carteles, se hacían etiquetas, se hacía de todo, con una industria que hacía todo lo que te puede pasar por la cabeza, se fabricaba en Asturias. Y se necesitaban etiquetas, y carteles, y publicidad, chocolate, sidra, mantequilla, había un montón de litografías, la guerra civil, todos esos carteles no estaban en ningún lado. Estos, algunos de los que veis, no tienen depósito legal, porque eran de imprentas pequeñas. Entonces, bueno, carteles de sidra, prevención de riesgos laborales. Hicimos una exposición en el cartel deportivo también. Otra exposición, Asturias, belleza categórica, sobre el cartel de turismo, en la colección del Museo del Pueblo de Asturias. Siempre vendiendo, nosotros en los títulos de las exposiciones, siempre en la colección del Museo del Pueblo de Asturias. Porque si es que falta no sé qué, es que no lo tenemos en la colección. Y si lo tiene usted, dónenoslo. Estos carteles es una colección, bueno, magnífica, es unos cartelazos hechos por Alfonso. Estos son los últimos, son los primeros carteles que se hicieron, que hizo la comunidad autónoma de Asturias para promocionar Asturias. Antes de Asturias Paraíso Natural fue esto, en el año 83 o por ahí. Y estos tenemos los dos carteles y los dos originales, que nos los donó el artista. Exposiciones de carteles de cine, de Arturo Fernández, que era de Gijón. Entonces, bueno, y a la vez, bueno, pues mostramos carteles de Arturo Fernández, pero se ve la evolución del cartel de cine español en esos años. Asturias en guerra, el chocolate. En Asturias llegó a haber unas 200 a lo largo del tiempo fábricas de chocolate y hoy no queda ninguna. Estos son envueltas, carteles, calendarios, papeles impresos, los álbumes, el coleccionismo y el chocolate, los de Alfonso, que son muy famosos, los de Pinín, de La Cibeles. Y bueno, esto ya es la fotografía, que ya dije antes que es, vamos, es el gran éxito del museo para esa identificación de tal. Las exposiciones de fotografías, que bueno, de Kruger, el alemán que vino en el año 25, Asturianos en América, mandaban miles de fotografías los emigrantes en América. Asturias no se entiende sin la inmigración a América, no entiendes nada. Como no lo tengas siempre presente, desde 1850 están continuamente en cualquier actividad, cualquier cosa que te pase en Asturias, siempre verás que hay algún emigrante retornado o dinero que viene de allá. Fútbol y fotografía, el automóvil y fotografía. Vestidos de asturianos, ayer se habló algo de esto aquí, hicimos un estudio y después una exposición sobre el concepto eso de vestirse de asturiano y la evolución, porque eso también evoluciona. Ese traje, que es un estereotipo, ahí tenéis en la parte de abajo, de 1880, de 1960, otra del año 70 y una actual, porque ahora se vuelve a la cosa historicista. Entonces, bueno, un estudio, la dura infancia, una fotografía sobre el trabajo infantil en Asturias. Que esto, una vecina que tengo yo en mi casa un día, subíamos en el ascensor después de salir en el periódico la noticia y me dice, pero bueno, yo no sabía que aquí estábamos como en la India. Dije yo, sí, claro, o peor. El trabajo, en el 2018 se cerraron las minas en Asturias. Se cerraron. En Asturias, bueno, y en toda Europa. Entonces nosotros hicimos, para homenajear a este mundo, una exposición fotográfica sobre el trabajo y los días en la mina. Las construcciones efímeras, esto es una de las últimas, Edmundo Lacasé, Manuel Jimeno, bueno, no puedo entrar en detalles, y esta es la exposición que todavía no se inauguró, se va a inaugurar el 7 de abril, la fotografía escolar en Asturias. Esta es una exposición virtual, con fotografías de este fotógrafo. Nosotros tenemos un repositorio que es fondos.gijón.es, donde ahí hay colgadas ya unas 80.000 o 90.000 fotos agrupadas en sus diferentes fondos, y ahora estamos haciendo ese tipo de exposiciones también virtuales. Esto es lo que os decía, exposiciones a demanda. En las villas nos piden, y en Oviedo también, y ahora Avilés, tenemos ahora mismo una exposición en Avilés, nos piden exposiciones de su lugar, en este caso de Villaviciosa,
de las que tenemos para hacer una exposición con las fotos que el Museo del Pueblo de Asturias tiene de Villaviciosa. Entonces nosotros seleccionamos y se hacen exposiciones que tienen un éxito tremendo. Hicimos esta de Villaviciosa, hicimos esta de Oviedo, la ciudad despierta, Oviedo, Ubieu, en la colección fotográfica del Museo del Pueblo de Asturias, 1858-1978, que se hizo en Oviedo, en una sala que tiene el Banco Sabadell Herrero, y con el patrocinio de la Consejería de Cultura. Fue una exposición la más visitada en esa sala, porque en Oviedo no se hacen exposiciones de este tipo. Y ahora mismo está esta exposición de Villa Ciudad, que es Avilés en la colección fotográfica del Museo del Pueblo de Asturias. Y esto es otra de las claves en esa identificación, la relación con los medios de comunicación. Tú puedes tener la mejor colección del mundo, puedes hacer las mejores exposiciones del mundo, pero, amigo, si no les difundes, si no estás en las redes sociales, si no estás en los medios de comunicación, sobre todo en la prensa, porque todavía la prensa manda mucho, esa es mi experiencia, tú puedes salir en la radio y, bueno, haces un programa de radio y ya está. Pero tú sales en los periódicos regionales, que en Asturias hay 2, El Comercio en Gijón, La Nueva España en Oviedo. Bueno, en ese caso veis que son las ediciones de Avilés, porque es la información sobre la exposición de Avilés. Y enseguida ves que cuando sale en el periódico, en papel, es cuando te llaman las radios, te llaman la televisión autonómica, es los que marcan todavía hoy la noticia, es la prensa escrita, el papel, es así. Y bueno, y estos son algunos, pues nosotros todo lo que hacemos lo contamos, todo lo que hacemos. Estos son de exposiciones que se inauguran, se hacen unas notas de prensa con mucha información, nada de 4 líneas, no estamos pensando que el periodista va a venir y va a tomar, no, nosotros mandamos muchas imágenes, mandamos mucha información sobre las exposiciones, algún periodista la aprovecha, otros no, pero en general lo agradecen mucho, toda esa información, y entonces cuando mandas muchas fotos, pues bueno, dudan qué fotos escoger, cuáles son mejores, y al final pues te dedican una página en vez de media, o cosas de ese tipo. Entonces nosotros eso, todas las exposiciones se mandan notas de prensa, tal. Esto es noticias de ingresos, de colecciones que ingresan en el museo. Es la manera que además tenemos de informar a la gente. En este caso fue una colección de Pravia, de un señor de Pravia, y salió en unas noticias en el periódico. Esto es que compramos en Cataluña el dibujo original de la cubierta de la Regenta, una obra fundamental para Asturias, y bueno, y ahí se hizo una nota de prensa donde incluso se investigó, en este caso, bueno, no voy a entrar aquí ahora en detalles, pero bueno, esta fue una noticia muy, recibida muy tal, y que además tuvo en las redes sociales mucha importancia, y bueno, y se habló mucho de esto. Ya digo, estos son cosas, el cartel que visteis antes, que se adquirió también en Cataluña, otro que salió hace poco, estos son todo compras, compras que ingresan, ingresan en el museo por compras. Y esto nosotros, otro tipo de noticias que generamos son colecciones. De repente digo, tenemos una colección, hablas con periodistas, o oye, ¿os interesa sacar un reportaje sobre la colección de periódicos locales que tiene el museo? Ah, pues sí. O la colección de colchas, que les llamó mucho la atención cuando hicimos la exposición esta de el arte rural en Asturias, las colchas les impactó, la gente no sabía ni que existían, pero estas colchas, ¿qué es esto? Entonces, bueno, reportaje sobre los carteles políticos que conserva el museo, sobre la colección del fotógrafo Julio León Costales, que fue una donación, sobre la colección de ropa, de indumentaria, sobre, con motivo del 8 de marzo, un reportaje con fotografías de mujeres trabajadoras, del trabajo en la mujer. Con motivo de las Navidades, felicitaciones navideñas, 2 páginas en El Comercio, en la colección del museo. Ahora en Asturias estamos con la declaración de la sidra, la cultura de la sidra asturiana, patrimonio cultural de la humanidad en la UNESCO. Ya se presentó toda la documentación en el Ministerio, ya está aprobada en el Consejo de Patrimonio Cultural, entonces en Asturias hay un gran debate, y entonces nosotros vinieron a hacer un reportaje, que fueron 3 páginas, sobre la sidra en el Museo del Pueblo de Asturias. Entonces, colecciones de objetos, publicidad, tal, bueno. Ahí salgo yo con otra compañera, Elena. Esto es otro reportaje, porque el periodista que vino vio que antiguamente en la sidra se bebían jarras de barro, cosa que él no sabía, pensaba que toda la vida, todo desde tiempos inmemoriales había utilizado el cristal, pues no. Y entonces trajeron a un
a un enólogo que tiene un lagar de Nava, un lagar de sidra, que embotellan y venden sidra, y él vino a hacer como una demostración y una degustación de la sidra bebida en las jarras de barro. Esto es el Museo del Pueblo de Asturias, busca Xivis, que es el autor de una colección de caricaturas hecha en la cárcel del Coto a presos políticos durante la posguerra, y no sabemos quién es. Están firmados Xivis y no sabemos quién es. No sabemos quién es este señor. Sabemos que es de Gijón, o creemos, y es una colección muy interesante. Y además esto, como veis, es la última página del periódico. Eso es la última página de un periódico y es un... Entonces, bueno, una vez dicho esto, otra manera, lógicamente, son las actividades, las visitas guiadas que nosotros hacemos en el museo todos los domingos, y continuamente, verano, invierno, primavera, otoño, las visitas guiadas el domingo a las 12, eso siempre se hace, las visitas guiadas. En eso, vamos a ver, un lugar de ritual, un lugar antropológico. Nosotros teníamos ese recinto muy grande, y lo que queríamos era que la gente organizase allí actividades, pero además actividades que se repitieran en el tiempo, que la gente organizase allí eventos, reuniones, en el Museo del Pueblo de Asturias, con el motivo, por un lado, de que la gente venga al museo, porque ya sabéis que el mayor número de público en un museo es el no público. El no público. Ese es el mayor número de visitantes de Gijón al museo, es el no público. ¿Cómo podemos atraer ese museo? Pues que vengan al recinto a hacer otras cosas y conozcan el museo. Entonces, y que vean, bueno, cómo está esto y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues estos son alumnos de un instituto haciendo prácticas, aprendiendo a jugar a los bolos. Para favorecer esto, lo que hicimos fue esta construcción. Esta construcción es lo que llamamos el tendallo, el tendejón. Es una construcción de 400 metros cuadrados, muy singular, hecha toda de madera de castaño. No fue una construcción cara, y es una construcción que los problemas de mantenimiento son mínimos, por no decir ninguno, una cubierta de teja, esa armadura, y esta construcción, bueno, aquí no apreciaréis porque además se ve bastante regular, pero es una construcción muy singular y que, vamos, esto fue lo que cambió, lo que hizo que el museo se convirtiera en un lugar antropológico, en un lugar atractivo para todo tipo de actividades. Y desde hace, pues, unos 15 años, el museo es un fluir continuo a partir de primavera, verano, de conciertos. Hay actividades que organizamos nosotros, conciertos de música los domingos, en julio y agosto y tal, pero sobre todo nos dejamos querer. Les dejamos el local, a veces cobramos, hay eventos incluso privados, hay bodas. Este año hay 7 contratadas, el año pasado, bueno, con esto de la pandemia, lo normal estos últimos años es que hubiera unas 10 o 12 bodas al año. Tampoco, bueno, no interesan muchas más, porque claro, van cogiendo todos los fines de semana, bueno, etcétera. Esto es un acto multitudinario, que es para lo que se hizo además este tendallo, fue el detonante para justificar esta construcción, lo que llaman una reunión de las vocalías de la mujer de Gijón. Se juntan unas 400 o 500 mujeres. Estas son imágenes prepandemia, como podéis ver. Pero claro, esto es... Bueno, ya veis, aquí la foto está hecha desde donde se pone un escenario. Un escenario. Estos son actividades musicales para niños, presentaciones de todo tipo, del ayuntamiento, ahí está la alcaldesa de Gijón actual. Organizamos ya desde hace 2 años los Días Europeos de la Artesanía, pero que nosotros además no nos cuesta nada todo esto. Lo organiza una asociación de artesanos, nosotros dejamos el recinto, aquí están trabajando. Actividades, bueno, recreaciones históricas, grupos de folclore asturiano que van a fotografiarse allí. Esto es todo un éxito, porque lo consideran como un lugar de prestigio. El que el grupo, la foto del grupo, la van a hacer al Museo del Pueblo de Asturias. No eran ni tan siquiera de Gijón este grupo, eran de fuera. Abajo una actividad con una restauradora, bueno, de restaurante, no de restaurante muy famosa. Todos los años, desde hace 10 o 12 años, los senegaleses hacen una fiesta, Asturias-Senegal, que funciona muy bien, todos los meses en septiembre. Esto fue un acto de Paraguay, que hicieron el Día de Paraguay allí en el museo. Vino el embajador de Paraguay aquí en España,
Y estaba la comunidad de paraguayos que hay en Asturias, que hay como unos 2000, la mayoría son mujeres que están atendiendo a gente. Ahí no apreciáis, hay una chica ahí bailando la danza de la botella, que van poniendo botellas encima de la cabeza. Ahí tiene ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 botellas. Se las ponían ya, había que subirse a la escalera. Y bueno, fue un acto muy emotivo. Y ahí la comunidad paraguaya de Asturias, pues bueno, conocieron el museo, estaban muy... Además hizo un día magnífico, con el embajador, estuvo la alcaldesa, presentaciones de cosas relacionadas con la sidra, los de Nissan presentando unos coches, esos pagan. Esto fue un acto de un sueño, hace realidad un sueño, un niño con cáncer. Se me emociona porque fue un día muy especial. Bueno, un niño con cáncer que tenía la cosa de una espada, de esto de la Guerra de las Galaxias. Presentaciones de libros, bodas y actos de este tipo y tal. Entonces, ¿cómo podemos valorar, pasado este tiempo, bueno, pues esa identificación de la... si cumplimos un poco ese objetivo, hombre, yo creo que en parte se cumplió, Una es que en el museo ahora tenemos muchas personas, universitarios haciendo prácticas, gente incluso que viene de fuera, de escuelas taller también. Esta es una chica que estaba en una escuela taller, en un módulo de digitalización. La de arriba es una norteamericana que vino en unas actividades de intercambio de universidad también a hacer prácticas ahí, y después el de abajo es de la Universidad de Oviedo, que vienen a hacer prácticas al museo. Entonces, cosas que antes no pasaban. Pero sobre todo para mí, el dato más importante de esa identificación son las donaciones que recibe el museo. Las donaciones. Pasamos en el año 92 de no tener donaciones de ningún tipo, nada, allí no, 92, 93, 94, allí nadie llamaba, nadie ofrecía nada. Tuvimos que empezar a formar la colección pagando, comprando en anticuarios, ya estoy acabando, comprando en anticuarios, y ahora en el año 2021, en el 2000 recibimos una carta como esta. Mi nombre es María Encarnación Sánchez, actualmente resido en Oviedo. Esta mañana estuve en la feria de muestras y vi el stand de Fototeca, porque el año pasado el Ayuntamiento de Gijón hizo el stand de esa feria dedicada a la fototeca del museo. Soy viuda de un aficionado a la fotografía y me ha dejado unas cuantas diapositivas. Aparte de tenerlas insertadas en los carros que llevan las cajas donde están guardadas, tengo un proyector y la pantalla con el trípode. El motivo de dirigirme a ustedes es porque quiero que no estén tan escondidas en un cajón siendo tan bonitas. También les diré que mi marido no era un gran fotógrafo, pero tenía mucho gusto para escoger los motivos de las fotos, y yo les daría, si quisieran, todo ello para recreo de las personas que quisieran verlas. Algunas están tomadas en lugares fuera de Asturias y otras aquí. Yo no tengo idea de sacar fotos, pero me encanta verlas. Si quieren pedir opinión a alguien, les diré que estuvo algunos años de alumno, de tal. Ya pueden perdonar por todo el rollo que les he metido, pero me llevaría una gran alegría que se quedasen con ellas. No quisiera que si un día faltase yo, fueran abandonadas en cualquier rincón. Muchas gracias. Esto, para mí, ¿entiendes? Recibir estas cartas en el museo es una de las cosas que dices tú, bueno, nuestro trabajo tiene razón de ser. El Museo del Pueblo de Asturias recibió en el año 2015 23 donaciones muy variadas, 2016 20, 2017 26 y 4 depósitos, 2018 64, 2019 60 y 7 depósitos, 2020 49 y 5 depósitos y 2021 65 donaciones y 6 depósitos. Y por supuesto, estos son algunos objetos que entraron en donaciones. Este causó sensación. Este huevo de 1929, huevo pinto de Pola de Siero, causó sensación en los carteles de la Guerra Civil. Este es el donante, el artista Juan Gomila. Toda esta colección de Covadonga. Y por supuesto, todas estas donaciones salen en la prensa. Una colección de fotografías, este tándem hecho en Gijón, noticias sobre las donaciones, la donación de radios, de un cartel, de los cromos de Palma, de una farmacia, todo el archivo de una farmacia de Gijón,
Esto es Netflix, una productora de Netflix que nos donó una colección de fotos, una colección de servilletas de los años 60 y 70. Bueno, nada, donaciones de esta. Y ya para acabar, esto fue una donación de Gijón Fabril, una fábrica de botellas y de cosas de cristal que se había fundado en 1901. Esto es cuando hicimos la exposición con todo ese material. Y ya para acabar, aquí, este fue uno de los señores que documentó esas fotografías. Y entonces, ayer se dijo aquí que los libros de visitas eran una fuente de información muy importante para conocer el museo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo los leo continuamente. Cuando hicimos esta exposición, voy a mencionar dos citas sacadas del libro de visitas. En nombre de mi padre, Julio Lafuente Menéndez, trabajador de Gijón Fabril desde 1943 a 1982, agradezco que se mantenga viva la memoria de una parte importante de nuestra ciudad y de nuestros ciudadanos. Otra. Una lástima que mi padre no pueda estar aquí para recordar tantos años trabajados y toda una vida vinculada a una empresa. Aquí forjó grandes amistades. En recuerdo de mi padre Ángel Sáez, mi abuelo Ernesto Martínez, mi bisabuelo Isolino Buceta y mi tío José Torres, trabajadores de Gijón Fabril y maravillosas personas. Y ya para acabar, otra, sacada de otro libro de estos de visitas. Bueno, voy a leer dos. Una primera que es: me ha gustado mucho ver cosas de mi infancia, recordar momentos con mi familia con solo ver un vaso, un plato, un armario. Es algo mágico que ya no se va a repetir. Gracias por mantener esto vivo y que así podamos todos disfrutar de este museo con las cosas de antes. Es en agosto del 2019. Y la última. Después de 40, porque esta es, porque claro, donde hay que conseguir que vaya la gente es del propio entorno, en este caso de la ciudad de Gijón. Y eso es lo más complicado, porque turistas, gente de fuera, van muchos. La gente de Gijón. Uno, y lo último. Después de 41 años, vengo por primera vez a este Museo del Pueblo de Asturias, y eso que soy de Gijón. La verdad que nunca es tarde para conocer esta maravilla. Fantástico retrato de nuestra sociedad a través del tiempo. Digno de ver. Enhorabuena. Nada más. Gracias.